Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de este podcast jurídico. Hoy tenemos como invitada a una gran y distinguida abogada en el estado de Morelos, con una calidad humana inigualable. En sus ayeres fue defensora de oficio, pero hoy es jueza de control del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos. Con nosotros está su señoría, Yaredi Montes Rivera. ¿Cómo estás, César? Pues sí, Yaredi Montes Rivera, actualmente jueza y muy contenta de serlo. De verdad que sí, es una actividad que disfruto muchísimo. ¿Más de 14 años siendo juez? No, yo creo que en toda la actividad que tengo, como lo has dicho, como defensora pública, desde el 2008, cuando inició la reforma aquí en Morelos, fue cuando yo estuve ya como defensora pública en el servicio público. Entonces, de allá a acá, pues son aproximadamente, ¿qué? 15 años, poquito Pero más. como juzgadora. Como juzgadora del más... 2012 para acá, que fue después del concurso de oposición. En enero del 2012 es que entramos como jueces. Sí. Entonces, ha sido padrísimo. Sí. Han pasado tantos años y hasta hoy no hay un día que yo pueda decir que estoy aburrida de hacer lo que hago. Me encanta. Lo hemos visto en las audiencias. Yo en ocasiones llego y si están retrasadas las audiencias que voy, a lo que me toca, veo cuáles son las que están y por supuesto me meto como público porque siempre se aprende. Pero ella fue defensora de oficio, 2008. Fue de las privilegiadas de que pudieran capacitarse pues, con recursos de gobierno del estado. A nosotros como defensores particulares no nos tocó. Pero me alegra mucho, agradezco mucho que esté hoy en día con nosotros. Hoy hablaremos de un tema súper importante, actos de investigación. Porque estos actos de investigación los podemos generar desde que se presenta la denuncia o querella, obviamente los hace el Ministerio Público, pero como defensa también desde que tenemos conocimiento de la carpeta de investigación, empezar a crear nuestra teoría del caso, pero irla compaginando con los actos de investigación. Y aquí va la primera pregunta, señoría. ¿Cómo quiere que le diga? ¿Señoría? ¿Maestra? No, pues yo creo que finalmente Yaredi para mí es lo que me identifica, ¿no? Siempre. Entonces, en este momento está bien así, Yaredi. ¿Por qué generar actos de investigación? ¿Por qué generar actos de investigación? Voy a ir un poquito a la Constitución. Y hablemos de qué es el objetivo que persigue el proceso, ¿no? Y siempre lo decimos en audiencias. Esclarecer los hechos. ¿Y cómo lo logramos? Pues obviamente solo con actividad probatoria, pruebas, lo que nosotros conocemos ya en la etapa de juicio, ¿no? Medios de prueba en la etapa intermedia, datos de prueba en lo que es la etapa inicial de todo lo que es el proceso. ¿Y de dónde devienen ellos? Pues de todas esas actividades que realiza de manera principal el agente del Ministerio Público, porque él es el director de la investigación, digo, ¿no? A quien le toca acreditar, pero también la defensa. También la defensa tiene que realizar esta actividad probatoria a través de los actos y las diligencias de investigación, que finalmente estos debemos interpretar todas aquellas actividades que nos dan información sobre un hecho delictivo, algo que es relevante por cuanto hace a la materia de litigio, ¿no? Y como defensores creo que sí, están obligados ustedes, los abogados particulares o de oficio, porque en su momento yo que lo fui, me encantó a realizarlo, porque a veces nos quedamos únicamente con la idea que solo la gente del Ministerio Público es quien tiene que llevar a cabo estas diligencias de investigación o actos de investigación, y no es así. De hecho, yo diría, y ahora aprovecharé lo que comentaste, sí, fuimos de los privilegiados, los defensores públicos, pero no solo por la capacitación que el Estado pagó, porque cuando menos a mí no me costó un peso. En aquel 2007 que empezó todo el tema de la capacitación, el concurso para ser defensora pública en el nuevo sistema, para ser Ministerio Público en el sistema y hasta para los jueces también, cada uno capacitados de forma diferente. Tuvimos el gran privilegio de tener nosotros como defensores, en el área de los defensores, a Iker Ibarreche Pereda. ¿Por qué lo menciono? Lo van a ubicar perfectamente bien por este último asunto que inclusive dio y generó una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se acuerdan de este documental de duda razonable? Claro. De unas personas que estaban relacionadas con un delito de secuestro y bueno, que finalmente se genera
esta jurisprudencia en donde se habla de valoración de temas de lo que tiene que ver con la víctima, ¿no? El dicho de la víctima. Pero ¿a qué voy con ello? Él participó justamente en la defensa posterior de estas dos personas que finalmente fueron absueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando les concedieron el amparo liso y llano. ¿Y por qué lo digo que fuimos privilegiados? Porque no solo nos capacitó en el código, o sea, eso es maravilloso porque tenemos que conocer la ley para poder interpretarla y para poder aplicarla, pero también nos enseñó la cuestión práctica. Y recuerdo mucho que él nos decía que como defensores, hablaré de aquel momento que esa actividad me tocó realizar, lo primero que tenemos que hacer nosotros como defensores, porque hablamos de situaciones de una detención, por ejemplo, que esas primeras horas, así como el Ministerio Público, ¿no?, que tiene 48 horas y que le es muy importante toda la actividad que ahí desempeñe, también nosotros o los defensores, también esa actividad, esas primeras horas son cruciales, porque es donde puedes obtener la mayor información. Hablemos de testigos a través de las entrevistas que se les practican, hablemos de ir al lugar de los hechos, ¿no?, porque con el tiempo que pasa, los indicios, las evidencias, pues desaparecen. Entonces sí hay que realizar esa actividad. Pero algo que generalmente a veces se les olvida a los defensores particulares y que es una fuente muy importante de información para los defensores, que es la entrevista con el imputado, con el detenido. De ahí vas a obtener en ese tiempo muchísima información que te va a servir para después a lo mejor de pronto proponer, ¿no? Si es que son actos que tengan que ver con control judicial o que son actos que no puedas llevar a cabo porque te falta el recurso económico, pues se lo pides al Estado. Pero necesitas tener esa fuente de información que es el imputado. Entonces, todos esos pequeños tips que nos iba dando Iker Ibarreche Pereda, creo que en su momento sí fueron cruciales para los resultados que fuimos generando los defensores públicos en aquel entonces, en el 2008, porque sí fue una capacitación bien importante. Y recuerdo mucho que algo que nos decía Iker, y que al día de hoy creo que también es parte relevante de los asuntos, el abogado necesariamente tiene que ir al lugar del hecho. Por supuesto. El abogado no puede ser de escritorio. O sea, ya no es de que recibo al cliente, checo la carpeta y con eso me quedo. No, es ir a ver el lugar del hecho, de pronto entrevistarse con los testigos, de los que ya conoce la identidad, de pronto entrevistarse con otras personas que no han aparecido en la investigación, pero que pueden aportar información, ¿no? Los negocios, verificar, por ejemplo, si en algún lugar hay cámaras de seguridad para poder ir más allá en la cuestión tecnológica del esclarecimiento de los hechos. Entonces, esos actos que menciona César, tanto en la investigación inicial, son relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Si no los realizas y tú como defensor particular vas a una audiencia de juicio únicamente queriendo desacreditar la postura de la gente del Ministerio Público, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado porque si no propones una alternativa a esos hechos, a esa acusación, pues corres el gravísimo riesgo de que, obviamente, al ser la única propuesta fáctica, pues esa es la que se acredite, ¿no? Y que no logres desacreditarla. Por ello sí considero muy importante, pero no solo para los abogados particulares, sino también pues para el Ministerio Público, porque hablemos de la distinción que hay entre la investigación inicial y la investigación complementaria, ¿no? Habrá asuntos de investigaciones que se llevan sin detenido y que entonces el Ministerio Público tiene más tiempo para poder llevar a cabo esta actividad de investigación. Pero en la gran mayoría de los asuntos que le urgen al Ministerio Público son aquellas detenciones en flagrancia y esas puestas a disposición que tiene, que solo cuenta con 48 horas de investigación inicial para poder plantear en audiencia una vinculación a proceso. Y desafortunadamente en la práctica, y tú lo debes saber, llegamos a la audiencia intermedia después de haber finalizado la investigación complementaria y resulta que después del auto de vinculación a proceso y de autorizarse el plazo de investigación complementaria, ya no hay más. Solo fueron esas primeras diligencias de investigación, las primarias, las de la investigación inicial, y ya no hubo más. Hay excepciones, sí, por supuesto, ¿no? Donde la gente del Ministerio Público sí es más propositivo, sí va más allá, sí investiga
como lo obliga la Constitución, ¿no? Y como lo obliga, por supuesto, el propio Código Nacional en el artículo 214, que tiene que ser una investigación exhaustiva, o sea, proponer, ir más allá, y a veces nos quedamos cortos, y yo creo que de todo lo que conlleva el proceso penal, esta parte es lo que te va a dar un éxito en un juicio o un fracaso, porque si no le propones, si no le das esos actos de investigación y no los ofreces, pues ¿con qué te quedas? Con nada. Claro, bueno, aquí tendríamos que separarlo, ¿no? Los actos de investigación que puede generar el Ministerio Público, los que genera el asesor jurídico y los que pudiera generar la defensa. Pero tocando el tema del Ministerio Público, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes y no podemos hacernos de los ojos cerrados. Una, la falta de capacitación, la soberbia que incluso en algunas ocasiones tienen ministerios públicos, pero la otra también, los asesores jurídicos que yo les llamo asesores jurídicos, se los digo de manera directa, asesores jurídicos de chocolate, porque solo dicen me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público y no. Tu teoría del caso puede ir paralela a la teoría del caso del Ministerio Público, pero tú también como asesor jurídico puedes hacer actos de investigación, que como bien lo dice, puedo ir con el Ministerio Público a que él lo haga con recursos del Estado, o también yo puedo hacerlo, ¿no? Pero el problema más grande viene por parte de la defensa. Yo siempre lo he dicho, quien se diga que litiga materia penal, pero que realmente lo litiga, y como en el episodio anterior que lo vimos, que teoría del delito teníamos que conocerlo, pero los actos de investigación, siempre lo he dicho, necesitas de dos cosas importantes. Un investigador privado y un perito. El perito dependiendo el tipo de delito que lleves. Médico, si estás llevando un asunto de violación, abuso sexual, homicidio, pues tendrás que recurrir a un médico legista. Pero, como lo dice, necesitamos ir forzosamente al lugar de los hechos donde acontecieron, como se le dice, el lugar de intervención, porque yendo a ese lugar nos va a abrir un panorama totalmente distinto, previa a la plática que vamos a tener con la persona que está siendo investigada. Claro. Es importante los actos de investigación, claro, porque esto nos va a dar, insisto, un panorama distinto. La investigación puede irse hacia uno u otro de los puntos. Pero ¿qué actos de investigación podemos hacerlos? César, acuérdate que a diferencia de lo que conocemos como sistema tradicional. ¿Qué cree? Paréntesis. Yo no litigué nunca el sistema tradicional. Yo nací con este sistema y aunque aparento más edad, quiero decirles que estoy joven, ¿eh? Yo nací con este sistema y yo soy de ese sistema, pero le escucho. No, a lo que voy es a lo siguiente. Mucho se habla, ¿no? De la prueba tasada. ¿Qué era lo que podíamos hacer antes? Solo lo que la ley nos permitía, ¿no? Esta diligencia sí, no, esto no. Ahora no. Ahora parte del esquema es esa libertad probatoria, ¿no? Puedes proponer lo que sea adecuado para ti para poder acreditar una hipótesis fáctica, ¿no? Un hecho, lo que tú consideres. Claro, tiene un límite, ¿no? La ilicitud y la ilegalidad. ¿A qué voy con ello y por qué impacta en los actos de investigación? Porque tú puedes llevar a cabo todas aquellas actividades que en tu opinión pudieran ser relevantes. Grabaciones, peritajes en cualquiera de las áreas científicas que tenemos, que yo creo que eso es parte de las pruebas reinas, ¿no? La tecnología, lo que no puede cambiar, lo que la ciencia puede soportar, porque un testigo a lo mejor de pronto se equivoca. La ciencia pocas veces se equivoca. Entonces, pues hay que proponer en ese sentido esa libertad probatoria que tenemos para que las diligencias que tú consideres pertinente las puedas plantear. Habrá otras, como tú bien lo sabes, que tienen necesariamente que pasar por un control judicial. O sea, no nada más es como, a mí se me ocurrió, ¿no? ¿Qué te gusta? Pues ir al banco y decirle al banco, oye, pásame los datos de esta persona y cuánto dinero tiene. Porque ahí hay, obviamente, un derecho humano involucrado que tiene que ser tutelado a nivel judicial.
Claro, ese es uno de los errores que se cometía, ¿eh? O sea, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito daba la oportunidad a quienes podían solicitar la intervención o la información bancaria, ¿no? Y te decía, o lo dice, al Procurador General de la República, a los procuradores de los estados o a quien se le delegue la facultad. Así lo dice el 142. Pero vino el Código Nacional y dice, hay actos de investigación que requieren control judicial. Sí, y uno de esos párrafos establece que cuando se violen derechos fundamentales tendrás que recurrir a un control judicial. Claro. Y todavía teníamos esta complicación cuando entra el Código Nacional, porque como usted lo sabe, pues cuando viene la reforma para entrar a este nuevo sistema en el 2008, donde fueron privilegiados algunos. Bendecidos, ¿eh? Morelos, sí, en octubre de ese mismo año, se avienta con este nuevo sistema. Primero, la sede principal, Cuernavaca. Sí. Hasta 2012 ya abre otros campos como la Ciudad Judicial de Jojutla y de Cuautla. Pero nosotros tuvimos la complicación de crear un código de procedimientos penales del estado de Morelos. Sí. Que ese código estuvo vigente hasta el 9 de marzo del 2015, que es cuando ya entra en Morelos, después de la declinatoria que se hizo al Congreso de la Unión, entra el Código Nacional. Sí. Pero todavía nos llevamos 2015, y ojo, porque aquí hay asuntos que todavía pueden estarse resolviendo en ese momento. Todavía me acuerdo, 2015, 2016, el Ministerio Público pedía la información a las cuentas bancarias sin acudir a un control judicial. Sí, y hablamos de ese tema de actos de investigación que por el derecho que involucran, ¿no?, lo que está en juego de una persona, es preferible que la autoridad judicial sea quien determine si hay elementos o no para autorizarlo. Y si desde ese momento es pertinente, es decir, si tenemos la libertad probatoria de poder proponer las diligencias que con creatividad, a lo mejor de pronto con una serie de estructura, ¿no? Vamos por acá, no lo podemos hacer de forma libre. Necesitamos que un juez nos diga, ¿no? La intromisión, por ejemplo, a los teléfonos celulares. La intervención de comunicaciones privadas. Ni siquiera con un juez, ¿no? Tiene que ser un juez federal y especializado en técnicas. O sea, de tan alto impacto y tanta importancia resulta ese derecho a la intimidad de una persona, a que no se violente las intervenciones en las comunicaciones, que es una cuestión sumamente especial para el Estado. Entonces, jueces federales y especiales solo en esos temas, ¿no? Que es la intervención de la comunicación privada, va en distintas modalidades, ¿no? Sí. Una de ellas, pues, es la intervención de la comunicación privada en tiempo real. En tiempo real. Que siempre me regaña el perito, el ingeniero en informática, perito en informática, Raúl Hernández, porque yo lo que hago para poder entenderlo es que te cuelgan, ¿no? Te ponen un router, que él dice que no, pero yo así lo entiendo, ponen un router donde te desvían la llamada telefónica, ese es en tiempo real. Pero tenemos también la otra, la geolocalización en tiempo real. Sí. La intervención ya del equipo telefónico para la extracción de los datos conservados con los que cuenta ese equipo, o bien la entrega de los datos conservados con los que cuenta la compañía. Es el experto que algún día lo vamos a invitar al perito Raúl Hernández. Hoy nos está acompañando aquí con la producción. Pero son temas importantes que a veces los desconocemos. Sí. Me gustaría también en algún momento, que usted es experta en esto, poder convencer al juez de distrito Juan Gonzaga que nos acompañe a una plática, y con él, que él fue mucho tiempo juez de distrito especializado en intervención y cateos, que pudiéramos compaginarlo. Pero hay otro, no nada más son esos. Sí. ¿Qué pasa con los actos de investigación donde se requiere el control judicial para obtener una muestra, un fluido, un cabello, etcétera? ¿Qué pasa ahí cuando, pues, la persona investigada simplemente no se deja? Como son actos regulados, estos actos de investigación, lo hemos mencionado, sí están regulados. Sí, para tener eficacia probatoria necesitamos cubrir ciertos requisitos, ¿no? Dice la ley
que lo primero que se tiene que realizar cuando le queremos extraer algún fluido corporal a una persona, hablemos de la persona detenida, porque también respecto de la víctima hay reglas, ¿no?, para la extracción de muestras, pero es un tema distinto. El primer requisito hacia la persona detenida o imputada, dice, bueno, agente del Ministerio Público, si te interesa esa diligencia, primero pídele permiso, ¿no? Lo que conocemos nosotros como el consentimiento informado. Oye, mira, no seas malo, dame una muestra. ¿Te puede servir? Claro. Y le explicas para qué, pero también le dices en ese consentimiento informado que puede perjudicarle, ¿no? Porque sería muy padre decirle, no, mira, pues esto te va a servir y a lo mejor, pero también ese consentimiento informado va en el sentido de decirle, pero también mira, si resulta, puede ser que sea contraproducente. Entonces, primer requisito es, voy con el imputado, le digo, oye, ¿quieres? Ya depende, si él dice que sí, pues adelante, ¿no? Ese es el supuesto. ¿Qué pasa cuando dice que no? No quiero. Y es su derecho, ¿eh? Pero ojo, aquí vamos a continuar con eso. Pero ese consentimiento informado, híjole, me ha tocado verlo, que parece que lo ponen así como cuando te hacen firmar las tarjetas de los bancos. Ponen lo último en minúsculas, ¿no? O sea, nunca les dicen tampoco que esa información les puede perjudicar. Y él ya lo autorizó. Fíjate que ese tema es bien importante porque el consentimiento informado lo hablamos de este lado del derecho penal. Pero hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerdo porque hubo un curso en la Casa de la Cultura Jurídica, que tú fuiste apenas, sí. En donde nos hablaban de las cuestiones que han resuelto sobre los temas de perspectiva de género, ¿no? Y hubo un asunto allá muy sonado en donde se generó ese criterio. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba en una complicación de salud por un embarazo y bueno, resulta que de ahí le hicieron una cirugía que requería, previo a esto, una autorización por parte de la persona a la que iban a intervenir, porque evidentemente le traería consecuencias en lo futuro. Hablo de la cuestión fisionómica. Y los médicos acreditaron que sí, que tenían el consentimiento informado por parte de la paciente, y no solo por parte de la paciente, sino también por el esposo de la paciente, ¿no? Y la Corte entra a un estudio de decir, a ver, ¿es válido que a una persona que está en una condición vulnerable, porque pues obviamente estar hospitalizado, ya te imaginarás con suero, me imagino, en todo este rollo, el tema del embarazo, la preocupación porque pues tu hijo nazca adecuado saludablemente, pues no puedes tener la capacidad para comprender en lectura, ¿no? Mira, aquí está el formato, fírmele. Pero ¿estaba en condición de entender? No. ¿El esposo estaba en condición de dar la autorización de algo que iba a afectar a la mujer? No, tampoco. Entonces, sí, hablando de ello, porque me desvío, porque es importante para ejemplificar que el consentimiento informado no solo es que hay un formato, ¿no?, y que firme. Digo, pues eso cualquiera. El tema aquí es la persona que está ahí detenida. ¿Conoce los alcances? Se le explicó en un lenguaje, entre comillas, lo voy a decir, democrático, lo que implicaba, que eso es lo que conlleva el consentimiento informado, ¿no? No solo firmar un formato, sino verdaderamente estar en condiciones de explicarle. ¿Con qué garantizamos eso? Con el imputado, pues en presencia de su abogado. Claro, pero ese consentimiento informado, porque eso lo hacen los médicos, yo no sé quién los aconsejó, eso en cada cirugía que ellos realizan, hacen firmar ese consentimiento informado. La pregunta sería, ¿ese consentimiento informado te exime de la responsabilidad? Porque hemos visto, ha sido ya en redes sociales, hay infinidad de médicos que no tienen la especialidad en cirugía plástica y se avientan a hacer ese tipo de cirugías y resulta que pues llegó una paciente o un paciente, llegó el ingeniero Raúl Hernández y él dijo, pues yo quiero hacerme una lipo.
quiero bajar, quiero hacerme la lipo. Y resulta que en esa operación se te pasa la cánula, o como le llaman ellos, y perforas el intestino. Y dice, es que el médico, es que yo ese consentimiento informado, pues yo me quito de la responsabilidad porque yo le dije al paciente que existía un riesgo. Pero aquí, César, hablamos de dos temas distintos. Porque el consentimiento informado en relación con las intervenciones quirúrgicas o cualquier tratamiento médico, cualquiera tiene riesgos. Eso creo que es como de dominio público. Hay ocasiones que hasta por una uña, ¿no? Vienen procedimientos después más graves. Lo que hay que informarle al paciente son los riesgos que necesariamente tiene ese procedimiento quirúrgico. Pero si aquí hablamos de que una persona está realizando una actividad que requiere un conocimiento específico, y no solo un conocimiento específico, sino un documento que te acredite que has transitado por cuando menos todo ese conocimiento que se requiere para la intervención, hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor sí le informes perfectamente bien al paciente, oiga, mire, y le puede dar esto y la presión y a lo mejor usted puede desangrarse, ok, y el paciente asume el riesgo. Pero distinto es que le digas, oiga, pero mire, yo no soy cirujano plástico, le digo que yo nada más estudié ahí medio que como cosmetología y eso es distinto, ¿no? Entonces, el consentimiento informado va en relación, hablando del procedimiento para la extracción de fluidos, que puede generar, qué consecuencias jurídicas puede traer hacia tu persona que tú proporciones una muestra, ¿no? ¿Para qué lo van a utilizar? No solo eso, ¿cómo? ¿Qué vas a dar? ¿Sangre? ¿Qué vas a dar? ¿Cabello? ¿Saliva? ¿Quién te lo va a hacer? ¿Qué perito, no? ¿Un biólogo? ¿Un doctor? Porque todos esos son requisitos que vienen marcados en la ley. Entonces, a eso va enfocado el consentimiento informado. Pero retomando el tema, si te dice que no sabe que no, mire, yo sé que sí me puede beneficiar porque pues ahí va a resultar que yo nunca toqué a esta mujer, si hablamos de una agresión sexual hacia la mujer, pero aún así no me interesa, porque no quiero, porque yo estoy protegido por el principio de no autoincriminación, ¿no? Y ese es lo que abona, lo que tenemos que cuidar en el debido proceso. Dice la ley, bueno, cuando uno quiera, como es muy relevante el tema, obviamente volvemos a los elementos científicos de la investigación, ve con el juez de control y plantéale como Ministerio Público o como asesor jurídico o como defensor, porque puede ser también, ¿no? Sería muy complicado, pero bueno, cualquiera de la trilogía puede plantearlo. ¿Qué necesitas? ¿Qué tan pertinente es, ¿no?, la diligencia que tú quieres realizar sobre el imputado? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué consideras que es la más idónea para el esclarecimiento de los hechos? ¿Por qué consideras que no se vulnera o no se vería afectada la integridad física del imputado? Todas esas cuestiones son las que le tienes que plantear al juez, tú que quieres llevar a cabo la diligencia o el acto de investigación consistente en genética, ¿no?, digamos. Y el juez seguramente tomará, no lo sé, de los compañeros que tengo de control, puede ser que uno diga sí, ¿no? Sí, señor, usted dice que no, pero mire, le explico por qué razón es importante que se realice. A lo mejor de pronto habrá alguien que diga, otro juez que diga, no acreditó los extremos para justificar que este medio de prueba que usted pretende o este acto de investigación que usted pretende es pertinente o que no es violatorio para su integridad física. Pero ¿qué pasa cuando el juez dice sí, déjate, ¿no? Y viene un tema bien importante, porque la ley dice, es que le tiene el Ministerio Público que decir qué perito, qué técnica, y si esa técnica científica que van a utilizar es la menos gravosa, por así decirlo, ¿no? Vamos a tomar sangre. Oiga, no, pero es que mire, yo padezco a lo mejor de esas personas que se desangran, entonces es un riesgo para mi salud, ¿no? Por eso tienen que ser expertos que determinen que las condiciones de salud del imputado pueden permitir.
pero que es menos gravoso. Ah, bueno, mira, te hacemos un raspado bucal para poder obtener una muestra de saliva y con eso nos es adecuado. O decía el ingeniero, ¿no? Porque el ingeniero, aparte de ser ingeniero, es licenciado en Derecho. Es licenciado. Sí, entonces sabe. Sí, ha aprendido mucho. Sí, claro, pues iba a todas las audiencias, ¿cómo no? Va a aprender. Entonces, a todas las audiencias y con muchos abogados, ¿eh? Sí. Tiene el monopolio de la tecnología. Sí. Pero bueno, realmente, esos son otros temas. Realmente es que sí es cierto. Él ha generado en el Estado el monopolio del tema. No, es real. Él ha conformado un despacho, es FAC, donde ya tiene un perito en informática. Está Álvaro, que yo he trabajado algunos asuntos con él, pero ya tiene perito en criminalística, ya tiene psicólogo. Y bueno, pues ya que deje algo para los demás compañeros, ¿no? O sea... Fíjate, lo voy a contar rapidísimo, nada más como anécdota. Eso es lo que nos decía Iker. Que en un futuro los meros petateros de acá iban a ser los peritos. Y que se generara, eso decía en el 2007 cuando nos capacitaba. Y ahora me lo explicas y sí es cierto. Sí es cierto porque el conocimiento científico, que es una de las bases de la sana crítica, de la valoración, ¿no? Sí. Nos aporta de verdad a veces mucha luz a razón de lo que puede decir un testigo. Pero bueno, retomando el tema, porque no acabamos de hablar de este acto de investigación, ¿qué pasa cuando yo digo como jueza, sí señor, déjese? Y él insiste en que no. ¿Cómo lo obligamos? ¿Cómo lo obligamos? ¿Cómo le hacemos? O sea, ese es el tema medular, porque la ley no lo prevé. No dice, bueno, no, sí, pues lo van a agarrar y lo van a amarrar, ¿no? Y que se deje, y píquele. Al rato los denuncian por tortura. No lo sé, ¿no? ¿En dónde? ¿En la sala de audiencias? ¿En la cárcel? ¿Frente al juez? ¿No? Para que al rato el juez sea cómplice, ¿no? Ah, pues estaba viendo, ¿no? Ella autorizó y ella no, tanto, como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oiga, pero no la boca, pero no la voy a abrir. ¿Y cómo le abro la boca a una persona que no quiere? ¿No? ¿Cómo le abro la boca a una persona? Decía el ingeniero, con un cabello. Habrá que ponerse abusados ahí el tema de los defensores, ¿no? ¿Cómo saber si ese cabello era de él o no? Puede ser, no lo sé. Entonces, sí, esos temas son muy complicados para nosotros como jueces, porque no todo está en la ley. O sea, te dice, sí, autorízalo, entra el tema, debátelo, y si lo autorizas, bueno, ¿y cómo lo hago? Es complicado, ¿no? Ya había un criterio ya fijado, lo hizo una juez, no quisiera mencionar su nombre, pero una juez en retiro. Ella le pidieron una situación así, un fluido, y ella dijo no, por el derecho a la autoincriminación. Fijó ese criterio, pero bueno. Pero es que aquí, César, hay otro tema. Hay derechos humanos que tienen un nombre, digamos que son supremos y que no tienen excepción a su cumplimiento o a su respeto. Pero hay otros que sí tienen esa excepción y sí, por la importancia de lo que se pretende, sí puede ser interpretado de una o de otra forma. El derecho, ¿no? A la vida de cualquier persona, bueno, eso es intocado, ese derecho humano es el que no te torturen, ¿no? Los actos del artículo 22 constitucional son derechos humanos, Jos Cogen se llamaban, creo, me parece. Y entonces esos son absolutos. Pero hay otros, por ejemplo, como la inviolabilidad del domicilio. Claro. Ah, claro, es excepcional, porque un momento un juez puede autorizar un cateo y entonces, ahora sí métete a la casa. Hay una excepción, ¿no? Porque se pondera más lo que es la investigación de un hecho delictivo, a lo mejor a ese tema de lo que es la inviolabilidad del domicilio. En este supuesto es lo mismo. Ese principio de no autoincriminación puede en ocasiones y por excepción dejar de surtir efectos o de tutelar a una persona, y es el tema. Víctimas de agresión sexual, ¿no? Cuando de pronto pues son hechos o delitos de realización oculta, no hay testigos. Solo es el dicho de la víctima y del imputado, ¿no?
y muchas ocasiones cómo darle, que ha dicho la Corte Interamericana, que tienen derecho las víctimas. La Corte Interamericana dice que el derecho a la verdad. ¿Y cómo logramos esa verdad? ¿No? ¿A través de qué? Lo hablábamos, de las diligencias de investigación. Y si esta diligencia es pertinente para que una víctima de agresión sexual pueda en su momento tener la verdad, adelante. ¿Contrapuesto con qué? Con el principio de no autoincriminación. No autoincriminación. De verdad que los jueces a veces en audiencia tenemos situaciones y decisiones muy complicadas en donde tenemos que ponderar uno y otro. Y no es estar a favor de la víctima o a favor del imputado, es simplemente aplicar lo que en su momento consideramos que es más importante preservar en la cuestión jurídica, ¿no? Pero sí es algo que obviamente pues yo como jueza no puedo decir de forma pública las cuestiones en donde hemos tenido la necesidad de autorizar esas diligencias, de decir, bueno, sí, déjate. Y que los amparos que se han promovido, pues finalmente nunca se ha concedido ninguno, ¿no? Tampoco significa que el hecho de que no se hayan conseguido los amparos significa que a lo mejor de pronto la opinión o la decisión sea la correcta para un grupo de personas. Para mí en su momento la interpretación en el caso concreto sí lo ha sido. Claro, habría que analizar ya caso en concreto, y algo de lo que siempre me ha gustado cuando resuelve es decir y explicarle a la víctima, al imputado, sí, el por qué sí o el por qué no en ese asunto. Creo que es lo importante, porque puede haber algunos donde sí te los dé, sí te dé para autorizarlo, y hay otros donde digas, pues no, tienes algunos otros actos de investigación que pudieran tender a tu objetivo, ¿no? Pero dentro de estos actos de investigación, ya vimos que tenemos infinidad, podemos hacerlo, siempre y cuando no vaya contrario a la norma. En específico, actos de investigación tendientes a acreditar que la detención no se llevó a cabo como lo narran los agentes captores, ¿podría yo ofrecerlos en la audiencia de control de detención o no podría ofrecerlos? Vayamos al supuesto principal, César. Y siempre lo voy a decir, Lo único que tenemos que tener como abogados o como servidores públicos es ponernos en los zapatos de esa persona que a lo mejor de pronto pues está detenida. La libertad, ¿qué es? Es el bien jurídico de un ser humano más importante después de la vida. Claro. Digo, si no tienes libertad, ¿de qué valdría vivir, no? Sí. No, ya no es interesante una vida sin libertad. Por ello a lo que yo voy es, si la Constitución dice que una persona acusada, investigada por la comisión de un hecho delictivo puede desahogar, ofrecer medios de prueba para justificar o desacreditar, hablemos del principio de contradicción, que es uno de los que nos rige en el sistema acusatorio adversarial, y que dice, bueno, el principio de contradicción está para que el adversario refute o tenga una contrapropuesta a lo que refiere el acusador. Y si ese primer acto que te está privando a ti de la libertad inmediata, esa flagrancia, esa detención, efectivamente no es como se dice en el informe policial homologado, en mi opinión, tenemos que interpretar de forma amplia, en razón del artículo 1 constitucional, ese derecho de poder defenderme a través de pruebas, ¿no? Que a veces, ¿qué es lo que quiere la persona cuando llega con un juez? Escúchenme, oiga, pero, bueno, a mí no me cree, pero mire, le traigo a Juana, a Pedro, y ellos le van a decir a usted cómo estuvo, porque no es cierto. Y tú lo ves en audiencia cuando los imputados están, y está el Ministerio Público explicando, y los imputados están así, o sea, y te mueven la cabeza porque van escuchando la narrativa, ya sea de la denuncia o del informe policial homologado. ¿Qué es lo que quiere una persona cuando llega con un juez? Hablemoslo desde la naturaleza de todo el ser humano. ¿Qué quieres cuando sabes que lo que está en riesgo es tu libertad? Oiga, déjeme, me defiendo. Sí, escúchenme. ¿Cómo me defiendo? Mire, yo le traigo, de verdad yo estaba yo allá, ahí está el video,
deme chance, véalo. Si a mí no me cree, vea el video. Escuche al doctor, que yo estaba con el doctor. No estaba yo donde dicen. Okay. Entonces, hay una prohibición, lo pregunto, y es pregunta también para ti. ¿Hay una prohibición en el código que diga, no, en el control no? En el control las personas imputadas o detenidas no tienen ese derecho. No hay una prohibición, pero hice esa pregunta justo porque, otra vez, afortunadamente un juez en retiro, sí. Él era su criterio de no permitir el desahogo ni de datos ni medios de pruebas en el control de detención. Porque él decía que el 308, el 309 del Código Nacional sí. no daba la oportunidad para que pudiera desahogarse ese tipo de pruebas. Sí, pero tienes el 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, que dice que el imputado podrá ofrecer pruebas. De mi punto de vista, sí. Porque hay muchos asuntos que se pueden concluir desde el control de detención, porque hay una investigación deficiente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues obviamente teniendo a los expertos haciendo actos de investigación, acudiendo al lugar donde sucedieron los hechos, al lugar de intervención, y poder demostrar que esa detención no se hizo como refieren los agentes captores. Y ya nos pasó. En un asunto allá en la región sur, los agentes captores dijeron que llegaron a un jardín y que en el exterior había 5 personas, sí. 4 de ellas sentadas, una parada, y que la persona que estaba parada accionó un arma de fuego y se introdujo hacia el jardín. Por ese motivo, ese acto es lo que da la causa generadora para poder llevar a cabo una revisión de manera previa a las otras 4 personas, y pues resulta que en las bolsas del pantalón se encuentran bolsitas tipo Ziploc que en su interior contenían vegetal verde. A grandes rasgos así es la detención. Pero acudimos al lugar de los hechos. El perito fue al lugar de los hechos y podemos obtener un video donde se demuestra totalmente lo contrario. La detención fue en el interior. Participó la Guardia Nacional, la Marina, Policía de Investigación Criminal, CES, todo. Pero aquí es el punto que veo. Necesitamos generar esos actos de investigación, claro, para poder allegarle una versión distinta a ustedes como jueces, porque si nos quedamos callados, pues todo van a controlar de legalidad. Retomando el punto, yo como defensor, yo considero que sí se nos debe dar la oportunidad de ofrecer ya sea datos de prueba o medios de prueba en control de detención. Vamos a ese tema que es importante, vamos a interpretarlo, por eso yo decía, amplio, ¿no? Sí. Ese derecho de probar, interprétalo lo más amplio que puedas, porque el código no te va a dar, en su momento el Código Nacional de Procedimientos Penales, no te va a dar todas las premisas que se pueden y que no se pueden. De ahí es donde tenemos que interpretar. No hay una regla procesal, ¿no? Si hablamos de lo que son las reglas procesales y lo que son los principios de derecho, la regla procesal se cumple, ¡pum! Ahí está, ¿no? ¿Sabe qué? Como en la vinculación, ¿no? Que dice, solo los que sean de prisión preventiva van a poder desahogar medios de prueba en vinculación. Hay una regla procesal específica para el control de detención que te diga, sí, no la hay. No la hay. Pero ojo, en el tema del vinculación a proceso, el 314, que es el que te habla de poder ofrecer prueba en vinculación a proceso, dice solamente para delitos que amerite la prisión preventiva o aquellos delitos que se les imponga una medida de carácter personal. Sí. Y yo más lo dejo, no voy a entrar porque ese va a ser otro tema. Ese es otro tema de otro maestro. Otro tema interesante, pero desde mi punto de vista creo que también no se nos debe de dar la oportunidad en vinculación a proceso de ofrecer datos y medios de prueba y digo por qué. No, César, pero es que tenemos que empezar a distinguir también cuando hay reglas en el propio código, porque eso te va a dar una certeza a ti como ciudadano de las reglas del juego, ¿no? Cuando jugamos fútbol o cuando jugamos lo que juguemos, que por cierto ayer
los jueces jugaron fútbol, fuimos a echarles porras. Hay reglas, César. Y ahí a veces no puedes interpretar, hay mano, bueno, es que sí fue mano, pero fue legal porque el otro le pegó en la pierna, entonces el otro levantó la mano. No, si hay mano, ya sabes lo que pasa, la consecuencia es eso. A lo que voy con lo de las reglas procesales, están en la norma porque te dan una certeza de las reglas del juego, donde puede uno interpretar más allá, es donde no hay una regla procesal y que tú puedes entonces bajo un principio o un derecho fundamental jugar a interpretarlo, ¿no? Moverlo, decir, caso del control, no hay algo que me lo permita, pero tampoco hay algo que me lo prohíba, ¿no? Y entonces, ¿qué metemos? Bueno, pues tu derecho de probar. Pero en el sentido, yo creo que sí lo entiendo perfectamente, porque estaríamos en desventaja las víctimas porque tenemos un dato de prueba y por el otro lado el imputado tiene un medio de prueba. Pero eso sería un tema de valoración. ¿Hablemos del control? No, de la vinculación, de la vinculación. Ese sería un tema de valoración. Pero yo a lo que quiero centrar es lo que veníamos hablando desde el inicio. ¿Qué es lo que quiere una persona investigada? Escúcheme, déjeme demostrar. Escúcheme. Deme la oportunidad de demostrar que las cosas no acontecieron así. Claro. Desafortunadamente, y lo digo con todo respeto, tengo muchos amigos ministerios públicos, pero lo digo con todo respeto, desafortunadamente han perdido esa objetividad, han perdido esa facultad que les da el artículo 21 de la Constitución. Se han vuelto, o lo toman ellos, como que son nuestros contrarios, cuando yo considero que no. Ellos son representantes sociales. Y dentro de esa representación social, pues tiene que ser para los dos lados, para las víctimas y los imputados. Y si dentro de esa investigación te está dando datos o información que los hechos no acontecieron de esa manera, pues no judicialices la carpeta. César, antes de ir a ese tema de la pertinencia o no de judicializar una carpeta, yo sí tengo que dar el beneficio de la duda a algunos agentes del Ministerio Público, porque realmente hay quien sí lo hace muy bien, ¿eh? Y se les reconoce el trabajo y mira que los vemos a veces de pronto muchas horas allá en la madrugada pidiendo órdenes de cateo, órdenes de aprehensión, generando diligencias de forma inmediata. ¿Sabes qué sucede? Que a veces el trabajo los rebasa. Los rebasa, César. Y de verdad es imposible a veces. Y aparte de que es mucho el trabajo, a veces los recursos materiales que tiene para satisfacer el estándar de todos los actos de investigación, pues es poco, ¿no? ¿Cuántos peritos hay en la fiscalía y cuántas horas trabajan y en cuántos tienen intervención? Y entonces es un trabajo que se va volviendo muy complicado. Sí tengo que decirlo, porque también al igual que los jueces, hay excelentes agentes del Ministerio Público. Habrá alguien que a lo mejor todavía le va faltando, ¿no? No, tampoco no diré otra situación. Habrá alguien a quien le va faltando. Habrá otros que a lo mejor vienen de aquel sistema tradicional en donde, híjole, ¿no? Te ibas a la agencia del Ministerio Público y si era el rey en ese entonces y todo lo que decía era prácticamente lo que se tenía que hacer. Ahora es distinto, porque ahora están sujetos también a un control judicial. ¿No quieres hacerlo? Bueno, entonces vamos con el juez para que nos eche la mano el juez en el sentido de que nos auxilie, ¿no? Ese control para que nos lleve a cabo la diligencia de investigación. Sí, es claro, hay muchos agentes del Ministerio Público muy buenos, sí. Pero yo también aquí diría, ¿y dónde están los asesores jurídicos, no? Que les dejan toda la carga a ese Ministerio Público. Sí, fíjate que desafortunadamente, cuando menos hablaré de la zona que ahora estoy adscrita, que por cierto, Jojutla me encanta, lo diré así, me encanta, son pocas las asesoras jurídicas y entonces también su ritmo de trabajo, pues imagínate, son 3. Nosotros allá somos 3 juezas de control, el tribunal de enjuiciamiento, la jueza de ejecución, los señores magistrados. Cuando tenemos audiencias todos al mismo tiempo,
Sí, pero no nada más los asesores jurídicos adscritos, me Posible. refiero. Los asesores jurídicos en general. Hablas cuando tienen una Sí, actividad, claro. digamos, en donde están muy recibiendo pasiva y que solamente honorarios. quieres que el Ministerio Público haga todo. Pero, señoría, ¿hablamos de mucho? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un dato de prueba y un medio de prueba? Y de prueba, ¿eh? Claro, Son 3. prueba. Porque son 3. Es que iba a decir la más fácil yo, pero ya me ganó. Ah, no, pues tú dices la prueba, yo digo el dato, yo digo el medio. Yo lo voy a decir así, ¿eh? Como yo me lo aprendí en su momento. El dato de prueba es todo lo que está por escrito. Dato, ¿no? Hay un indicio, un indicativo, pero solo es por escrito, cumpliendo los requisitos que establece el 217, la firma, la fecha, el lugar. Los actos de las diligencias de investigación van registrándose a la carpeta y de ahí se van obteniendo datos, ¿no? El informe, por ejemplo, de un perito, pues en esta etapa preliminar, salvo las excepciones que acabamos de plantear, pues no va a ir a la audiencia, ¿no? Van a ser expuestas por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público difícilmente, si no es que resulta casi imposible, que en esas primeras audiencias pueda llevar a sus testigos, a sus peritos. Todo lo va a hacer, ¿qué? Por escrito. Todo lo va registrando por escrito. El informe, la entrevista, la declaración, todo. Ese es un dato de prueba. Lo que está por escrito, si lo queremos hacer sencillo, ¿no? La parte de, porque a veces no se comprende. ¿Qué es el medio de prueba? En mi opinión, y de acuerdo con la teoría de la prueba, ¿no? Porque a veces nos capacitan en el tribunal, ¿eh? Muchas veces, lo que agradecemos demasiado. Si yo digo que tengo la entrevista o la declaración de Alejandro en la carpeta, el medio es Alejandro. Es Alejandro. Lo que Alejandro va a decir en la audiencia, eso ya se convierte en Prueba. prueba. Así, papel, persona, dicho. Y En prueba. el juicio. Creo. Sí. No lo sé. Es correcto. Así es como es yo más fácil sí. entenderlo porque el código está medio confuso y ya una vez que entra el proceso que es prueba, pues tampoco debemos de dejar de desatender lo que es la comunidad de la prueba. Claro, por eso, retomando, porque eso también impacta en lo que es la vinculación, ¿no? Si aplicamos el 314 a rajatabla, ¿cómo va? Bueno, mira, imputado, tú no estás privado de tu libertad. Entonces, si solicitaste el plazo, ¿no? Esas 72, 144 horas, pues tú tienes la oportunidad de ir con el Ministerio Público y en esas 72 a 144 horas, oye, allá lleva a tus testigos para que tanto la víctima como tú vayan en el mismo plano con datos de prueba, ¿no? Si queremos llevarlos con el Ministerio Público. Si no, dile a tu abogado que vaya con los testigos y que los entreviste, ¿no? Y esas entrevistas, antes de la audiencia de vinculación, se las das al Ministerio Público y al asesor. Y entonces ya tenemos datos y datos. Y datos. Datos del Ministerio Público, datos de la defensa. Y todo es en papel. Y la incorporación va a ser de la misma manera. Y la incorporación es de la misma manera, a través de los argumentos que hagan las partes. Esos son los datos. Ahí la diferencia, porque los ministros, los 4 ministros de la primera, porque ahí hubo un voto, los 4 ministros consideraron justamente darle ese tratamiento, que solo las personas que están sujetas a una prisión preventiva o, en su caso, a una medida cautelar personal, pueden tener esta posibilidad de desahogar medios de prueba en la audiencia de vinculación. Los otros que están en libertad y hacen un análisis en la sentencia en donde dicen, él sí puede ir con el Ministerio Público y colocarse en igualdad con la víctima, porque siempre lo habíamos dicho, ¿no? O siempre hay como una reflexión, ay, oye, pero qué mala onda, porque a él sí le das chance de que el juez escuche a sus testigos, ¿no? Y a la víctima no le das chance de que el juez escuche a sus testigos en esa audiencia de vinculación. Y entonces, el imputado, como si lleva sus pruebas, pues sí, su defensor le va a poder preguntar todo lo que quiera y el juez se va a convencer a lo mejor, porque es distinto leerlo en papel o explicar de acuerdo con lo que dice el papel a lo que un testigo te pueda explicar en la audiencia, ¿no? Hasta el lenguaje corporal, el tono de voz, todo
es algo, digamos, que puede modificar la convicción. Lo diré así, yo sé que es incorrecto de acuerdo desde la psicología del testimonio, ¿no? Decir es que ya vio a la derecha, es que ya vio a la izquierda, es que ya se rió, es que no se ríe, es que eso es incorrecto. Pero generalmente, si tú escuchas a una persona, a veces da un poquito más para que tú tengas como juez una proyección de lo que pudo haber ocurrido, que si nada más es en papel. Una coma puede cambiar el significado de algo, ¿no? Y si el Ministerio Público lo interpretó y lo argumentó incorrectamente, pues ya no suena lo mismo, ¿no? Hasta ahí creo que podría coincidir en parte, ¿no? Por el tema de que pues es un dato contra un medio y mejor que se vaya por medio. Pero ¿qué pasa con los videos? Este asunto que platiqué lo pudimos concluir en el control de detención. Pero ¿qué pasa si no lo hubiera ofrecido ahí y hubiera sido hasta la vinculación a proceso? No tiene una medida cautelar de prisión preventiva, pero tengo un video. ¿Cómo voy a hacer que usted vea el video? Si es un dato que finalmente tiene que ser incorporado a una audiencia o al juicio, cumpliendo las reglas del artículo 383, que tiene que ser a través de un testigo, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde vienen las interpretaciones que hacen los abogados. Es que yo lo vi, ¿no? Porque si se trata de incorporarlo así, es que yo lo vi. Y mire que ahí se ve la cosa completamente distinta a como dice la gente del Ministerio Público. Pues son temas importantísimos, temas interesantes. Los actos de investigación creo que no podríamos acabar en un solo episodio. Ya vamos a acabar. Sí, ¿verdad? El ingeniero en producción nos dice que tenemos que... No tenemos patrocinadores para que paguen 10 minutos más. Sí. Es cierto. Pero son temas muy importantes. A mí me gustaría que pudiera usted acompañarnos en otro episodio, en otro capítulo, con un tema de medidas cautelares. Recuerdo muy bien una audiencia que estuve como público, lo aclaro, yo fui como público, una audiencia donde la persona fue detenida en otro estado por orden de aprehensión, llegó a Morelos y se le explicó de la A a la Z por qué se le detuvo, por qué se le imponía como medida cautelar una prisión preventiva en ese momento, y fue algo que me quedé yo muy impactado cómo lo resolvió. ¿Nos acompaña para un episodio mayor? Yo siempre voy a estar disponible para platicar de estos temas que tanto me apasionan. A mí me encanta el derecho. Hoy lo platicaba con unos amigos que vienen de la Ciudad de México que también son abogados y decían, es que no te cansas de lo que haces porque uno no deja de hablar, ¿no? De las cosas que a uno le gustan, uno no deja de hablar. Y entonces sea en una mesa o en otra, y es muy apasionante todo lo que tiene que ver con el derecho, porque puedes aprender muchísimo, ¿no? Y aparte es muy entretenido, es como, no lo sé, estas pláticas en las audiencias o cuando estás en un rollo de las clases, explicando. Es maravilloso, entonces siempre estaré disponible para cuando ustedes quieran escucharme. No, siempre aprendemos algo nuevo, pero también desde este momento le hago la invitación para que nos reserve 8 y 9 de noviembre. Vamos a tener con la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, vamos a tener una charla, un taller, la actualización en el sistema penal acusatorio. Y va a venir el juez Gerardo Campos Malagón, juez de la Ciudad de México. Él nos va a hablar desde el control de detención hasta juicio en los 2 días. Qué bueno, César, porque la vez pasada que estuve en conferencia, que también fue por parte de ustedes, ahí en el auditorio de los contadores de la UAM, sí me quedé con muchísimas ganas de preguntarle varios supuestos, ¿no? Al juez Malagón de la Ciudad de México, porque él tiene un punto de vista, una opinión en torno a lo que hablamos ahorita. Él dice que en el control de la detención habla de que no es dato, de que tiene una propuesta muy particular. Yo no comparto, por supuesto, pero sí nos quedamos con ganas de preguntarle otros temas. Pues lo vamos a tener 2 días, 8 y 9 de noviembre. Le invitamos, lo esperamos por allá. Ahí voy a estar y por el seguramente. momento, su señoría, muchas gracias por acompañarnos. César.
Muchas gracias por estar aquí. Sé que Inge. ustedes están muy ocupados en sus audiencias y más como jueza de control, donde en cada momento puede llegar alguna persona detenida, alguna solicitud, alguna orden de cateo, etcétera. Todos estos actos que vamos en este episodio. Sí. Por el momento, no se olviden, el siguiente episodio, no olviden de visitarlo. Muchas gracias. Gracias, César.